Vamos a hablar ahora de un tema muy importante que mencionábamos en los títulos centrales, que tiene que ver con el dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso al proyecto de ley de licencias igualitarias. En este caso vamos a tomar contacto, a conversar sobre esta situación con la diputada nacional por Unión por la Patria, Claudia Ormaechea, a quien ya saludamos y le agradecemos el contacto con Canal 12. Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Bienvenido ustedes también, que me tuvieron el aguante porque no podía enganchar la conexión con ustedes, así que la verdad que contenta de poder comunicarme, sobre todo con lugares que son cercanos a mi pueblo. Claudia, nos gustaría que nos des un panorama, un pantallazo de qué se trata este proyecto de ley tan importante, ¿no? Que amplía derechos para muchísimos vecinos y que tiene que ver con las licencias igualitarias en este caso. Mirá, en realidad, después de lo que fue la pandemia y de tener que enfrentar las modificaciones, las transformaciones que sufrió el mundo del trabajo, dentro de la Cámara de Diputados se presentaron varios proyectos sobre diferentes temas, como fue teletrabajo, reducción de la jornada laboral, licencias parentales. Eh, Se trabajó con más de 54 proyectos sobre las licencias. Esto era sumamente importante porque el objetivo de poder dictaminar y de poder buscar que hubiera cuestiones en común entre un proyecto y otro, tenía que ver justamente con la idea de poder universalizar las licencias. Vos sabés que hay sectores de la economía que tienen mejores licencias, mejores tiempos de cuidado que otros sectores de la economía, aun cuando Argentina es uno de los países que está más atrasados, sobre todo en América Latina, con respecto también a las licencias de cuidado. Con eso se trabajó, se hicieron foros, se recibió a los representantes de los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a las organizaciones sociales y en conjunto analizamos de qué manera podíamos ampliar los derechos de trabajadores y trabajadoras, buscando sobre todo un equilibrio entre quién es el encargado o cómo se distribuye el cuidado. Ahí se trabajó sobre las licencias de trabajadores y trabajadoras, lo que llamamos formales, que están bajo el paraguas de una organización sindical, con paritarias, con convenio colectivo, y por otro lado teníamos las trabajadoras de casas particulares, los monotributistas sociales y las personas que trabajan en el campo. Bueno, la verdad que fue un debate muy intenso, pero además muy rico el debate, porque con el aporte de los distintos sectores, y cuando hablo de los distintos sectores estoy hablando también de los distintos partidos o agrupaciones políticas que debatían, pudimos llegar a un dictamen de mayoría que realmente amplía las licencias e incorpora nuevas formas de pensar, como es, por ejemplo, persona gestante y no gestante, pensar lo de adopción, Ujú. pensar el acompañamiento de hijos en etapa escolar los primeros días, pensar las capacitaciones, los días de capacitación para los trabajadores que estudian. Bueno, fuimos tomando los distintos temas por cuidado de familiar, por cuidado de hijo, y fuimos buscando no solo la universalización de la ampliación de derechos, sino justamente buscar cómo repartir el tema de cuidados y cómo estos cuidados no recaen, como hasta ahora, que es más de un 80% en mujeres. Esto es lo que trabajamos en estos días y que esperamos que pueda ser ley.
Ujú. Lo toman como una cuestión de justicia social, por decirlo de alguna manera, tratando todos estos tópicos, ¿no? Hablás de personas gestantes, no gestantes, también de personas adoptantes. Se abre un abanico de derechos muy importante con esto, que esperemos que sea ley, ¿no? Y imagínate que vos estás, cuando vos estás hablando del tema de cuidados, vos lo que estás hablando también es del tema de desigualdades, porque si nosotros decimos que en el tema cuidados, y lo tomamos al cuidado como trabajo, porque es un concepto importante a desarrollar, porque pensar el cuidado como trabajo significa pensar el cuidado con derechos, significa pensar el cuidado remunerado. Hasta ahora, con un sistema patriarcal que sigue imponiendo las normas dentro de una sociedad, implicaba que el cuidado estaba mayormente centrado en el sector privado, cuando nosotros en este momento estamos buscando la intervención del Estado, leyes que le den herramientas a trabajadores y trabajadoras para ampliar sus derechos, y entonces se concentraba en lo privado y recaía sobre todo sobre las mujeres. Y esto implicaba una desigualdad en el mundo del trabajo. Si vos tomabas la historia de un trabajador y de una trabajadora, vos te ibas a dar cuenta de que en realidad el trabajador en el trayecto de toda su historia laboral cobraba más que una mujer, porque gran parte del periodo de trabajo de la mujer estaba dedicada al cuidado. Por eso tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con buscar una sociedad mucho más equitativa. Si nosotros estamos hablando hoy de la inteligencia artificial, del avance de la tecnología, bueno, tenemos que empezar a pensar también que hay una transformación en el mundo del trabajo y que esa transformación tiene que beneficiar a trabajadores y trabajadoras. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores formales, estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras en general. Esta ampliación de derechos nos tiene que abarcar a todos, aunque se vaya avanzando y se le vaya dando herramientas a medida que se va avanzando. Pero estas desigualdades tienen que terminar y tenemos que pensar que el ser humano en este momento piensa, después de la pandemia, de otra manera su lugar de trabajo. Piensa que hay otros tiempos, que hay otras cosas para disfrutar, que se puede compartir la vida familiar, la vida social, y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta también esta posibilidad de que el padre acompañe el nacimiento de su hijo, Totalmente. de que el padre pueda cuidar, tanto como la madre o como la pareja o la familia lo resuelva. Pero esto tiene que estar en la ley. Diputada, la consulto sobre los pasos a seguir después de este dictamen por mayoría favorable. ¿Cómo sigue todo? Bueno, nosotros deberíamos ir a recinto. Va a haber, ya lo han adelantado, que va a haber un dictamen de minoría por el socialismo y otro por Juntos por el Cambio. Y bueno, en realidad, en el planteo del socialismo, la preocupación o donde hacen base es con respecto a pymes y al gradualismo para ir avanzando en la implementación de la ley, para darle a las empresas la posibilidad Ujú. de ponerlo en práctica. Nosotros decimos que en el tema de ampliación de derechos no puede haber un gradualismo. Vos no podés darle hoy te doy 2 días y dentro de 5 años te doy otros 2 días. En realidad, las pymes, que serían por ahí las más afectadas, hay que buscar las maneras, las formas, pero en realidad son los que menos se oponen. Se oponen en realidad las grandes empresas, porque consideran que esta ampliación de derechos, tanto lo de teletrabajo como el tema de licencias, como cuando vos hablas de reducción de jornada, ellos piensan que en realidad esto es un costo. Y Claro. cuando vos hablas de ampliación de derechos, no podés hablar de costo.
No, no es un costo, en todo lo contrario. En todo caso es una inversión, porque está demostrado que cualquiera de las mejoras que producen cambios y transformaciones para bien en los trabajadores y las trabajadoras, esto también se ve reflejado en la En la empresa. productividad, sobre Entonces, todo, ¿no? claro, Así esta que, es la línea que tenemos que mm, trabajar, la línea sobre hacia dónde tenemos que ir. Después que vaya al recinto y bueno, nosotros esperamos poder hacer de esto que salga votada y tiene que ir al Senado y ser votada en el en el Senado. Senado. Y después viene una parte muy importante, que por eso es tan importante que se transmita de lugares como ustedes, las radios, porque la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras se deben apropiar de este instrumento, porque yo siempre digo que hay cosas que vienen de arriba para abajo, pero otras van de abajo hacia arriba. Digamos, la presión tiene que venir por el lado de los trabajadores porque tienen derecho a vivir de otra manera, a trabajar con tiempo libre para sus relaciones familiares, para sus relaciones sociales, para poder capacitarse. El trabajo les tiene que permitir una mejor vida. Totalmente. Y esto es lo que estamos buscando.